chicos, les habla el profesor Jan Sarco Gamani del curso de física del Centro Pre San Marcos. En esta oportunidad vamos a desarrollar la semana número 4 correspondiente al tema de movimiento parabólico y movimiento circular. Vamos a comenzar con la teoría de esta semana, chicos. Listo, ya hemos visto la teoría de esta semana número 4, donde son dos temas muy importantes. Inclusive son temas que terminan la parte de la cinemática, lo cual ya hemos visto las semanas pasadas. Ahora sí vamos a reforzar toda esta información de la teoría, resolviendo 8 problemas que tenemos para clase. Comencemos. Comencemos con el primer problema. Recordemos que esta semana veremos dos movimientos muy conocidos o muy parecidos, movimiento parabólico y movimiento circular. Ambos movimientos son movimientos curvilíneos, a diferencia de los movimientos que hemos visto la semana pasada, ¿no? Que son movimientos rectilíneos. A ver, dice lo siguiente. Un futbolista situado a una distancia de 36 metros de una pared, ¿ya? Debo suponer que esta es la pared, ¿cierto? La pared vertical patea una pelota, tal como se muestra en la figura. La pelota impacta en la pared a una altura de 3 metros sobre el suelo. Determine la rapidez inicial de la pelota sabiendo que esta demora 3 segundos en llegar a la pared. Desprecie la resistencia del aire. El último dato, la última información es muy importante, porque si yo desprecio la resistencia del aire, debo considerar que el movimiento que se genera es un movimiento parabólico, ¿cierto? Es decir que esta pelotita va a tener este movimiento. Mira, observa. Ahí está. Sube, 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 sube y después desciende, 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 desciende. De tal manera que va a impactar en esta posición. Según el problema, impacta a 3 metros, ¿cierto? De altura. Ahí está. Y esta distancia que está por aquí es 36 metros. ¿Listo? Yo no sé cuánto es este ángulo. Voy a ponerle un ángulo teta. Pero lo que debo hacer yo en este problema es descomponer siempre, no te confundas, por favor, tenlo claro. Siempre en un movimiento parabólico se debe descomponer la velocidad. Vamos a descomponer una componente horizontal, que sería b sub 0 por el coseno de teta, y en una componente vertical, b sub 0 seno de teta. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar en cada uno de los ejes por separado. Ponemos por aquí, en el eje X. Tú debes recordar que en el eje X se debe cumplir que la distancia es igual a rapidez en el eje X por el tiempo, ¿sí o no? Recuerda que en el eje horizontal se genera un MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Entonces dime, según el problema, ¿la distancia cuánto es? Profe, según el problema la distancia es 36. La rapidez está determinada por b sub 0 coseno de teta. Por el tiempo, según el problema, el tiempo que se demora es 3 segundos. Ah, mira, 3 segundos. ¿Eso qué significa, profesor? Significa que al final b sub 0 multiplicado por el coseno de teta me va a dar igual a 12. Tal vez no pueda encontrar algo más, pero creo que esta información va a ser muy útil cuando yo analice el otro eje. A ver, ¿y qué tengo en el otro eje? En el otro eje, que es el eje Y, el movimiento que se genera es un movimiento vertical de caída libre, donde se cumple que la altura que se ha desplazado es igual a rapidez inicial en el eje Y por el tiempo más menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La altura, según el problema, es 3 metros. La rapidez inicial del lanzamiento es la rapidez que hemos encontrado, ¿no? B sub 0, seno de teta. Por el tiempo es 3, profe. Más o menos. La pelota está subiendo, ¿cierto? En el eje vertical está subiendo, entonces sería menos. Un medio de la gravedad, todos sabemos que la gravedad es 10, inclusive el problema me lo dice, ¿no? Así que asumir lo que el problema me dice. Si la gravedad es 10, un medio de 10 sería 5. Por el tiempo que es 3 elevado al cuadrado. ¿Listo? Ahora notarás, 3 al cuadrado es 9, 9 por 5 es 45. 45 pasa a sumar al 3, sería 48, ¿no? Ahí está. Igual a b sub 0 seno de teta por 3. Nuevamente ese 3 pasa a dividir. Entonces me dejaría que b sub 0 seno de teta es igual a 16. ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces tendríamos esta relación ahora. Ahora, me están pidiendo la rapidez de lanzamiento. Pero voy a hacer otra cosa. Como yo tengo b sub 0 coseno y b sub 0 seno, mira lo que voy a hacer. Voy a dividir
b sub 0 seno de teta entre b sub 0 coseno de teta. Si yo hago esto, tendría seno, b sub 0 seno de teta era igual a 16 entre b sub 0 coseno, que es igual a 12. Dime, ¿qué términos iría b sub 0? Ahora tú dirás, profesor, ¿pero por qué hace eso? Si es lo que me pide. Es que si hago eso, me quedaría seno entre coseno. Y seno entre coseno, tú debes saber que es tangente. Por lo tanto, tangente de teta, si tú simplificas por aquí también, sacas cuarta, 4. Sacas cuarta, 3. Entonces, la tangente de teta sería 4 tercios. Eso significa que mi triángulo sería 4, 3 y 5, ¿sí o no? ¿Ya está? Por lo tanto, dime, ¿tú ya sabes qué ángulo es? Yo puedo decir que el ángulo que me están representando por aquí es un ángulo de 53 grados. Y con eso ya es suficiente, pues, porque con ese angulito yo ya puedo encontrar lo que me piden. Agarras esta información, mira. B sub 0 por el coseno de teta. Profe, coseno de 53 no debe ser. Sí, igual a 12. Coseno de 53, ¿cuánto será? Coseno de 53 es 3 quintos, igual a 12. Por lo tanto, B sub 0, ¿cuánto será? Tú sacas tercia por aquí, 1 y 4. ¿Cuánto me sale B sub 0? Bueno, me saldrá 20. 20 metros por segundos. Y esa será mi respuesta. Y mi clave es la clave H. ¿Listo? Y con eso tenemos nuestra primera pregunta. Ahora continuemos con la segunda pregunta. Una pregunta también de movimiento parabólico, tal como observamos en la gráfica. Y dice lo siguiente. Un motociclista realiza una acrobacia impulsándose horizontalmente con una rapidez de 10 metros por segundo, desde una altura de 20 metros, tal como muestra la figura. Desprecie la resistencia del aire, dato muy importante para considerar movimiento parabólico, ¿cierto? Considere que la gravedad vale 10. Primera pregunta. ¿Al cabo de qué tiempo su rapidez se duplica? Segunda pregunta. ¿Con qué rapidez llega al suelo? ¿Con qué rapidez llega al suelo? Listo. A ver, ¿después de cuánto tiempo su rapidez se duplica? Es un dato, una pregunta muy, pero muy tediosa, ¿no? Muy importante también. A ver, vamos a ver. Su rapidez inicial, ¿cuánto vale? 10. Y es una rapidez horizontal. Eso significa que la rapidez vertical, ¿cuánto será? 0. ¿Está? La altura que está descendiendo es 20 metros. ¿Listo? Y yo, en la primera pregunta, me están preguntando, ¿cuánto tiempo debe transcurrir para que la rapidez se duplique? Es decir, ya no sea 10, ahora tiene que ser 20. Imaginemos que por aquí, 20. Pero aquí hay un problemita. Tú sabes que cuando tienes una rapidez o una velocidad en cierto punto, esa velocidad se puede descomponer en dos valores, en dos componentes, ¿no? La horizontal y la vertical. Pero la componente horizontal que tengo por aquí, tú debes recordar que es una componente que nunca cambia su valor, siempre será la misma. Es decir, si al inicio era 10, por aquí también es 10. ¿Listo? Ahora, la componente vertical no sé cuánto vale, pero tú sabes que esas tres cantidades deben formar un triángulo rectángulo. Así que vamos a calcular. Imaginemos que es B sub y. Esa rapidez B sub y lo puedes encontrar de la siguiente manera. Se debe cumplir que 20 es igual a raíz por 10 al cuadrado más B sub y elevado al cuadrado. ¿Sí o no? Entonces me quedaría 400 igual a 100 más B sub y al cuadrado. Entonces creo que B sub y sería ¿cuánto? Sería 10 raíz de 3. ¿Sí o no? Porque 100 pasa a restar al 400 sería 300. Y raíz de 300, tú sabes que es 10 raíz de 3. Entonces, esta componente es 10 raíz de 3. ¿Listo? Entonces, lo que me están preguntando básicamente es lo siguiente. Si tu rapidez es 0, inicialmente, ¿no? En el eje Y, y tu rapidez final es 10 raíz de 3, ¿cuánto tiempo ha transcurrido en este tramo? Entonces, analizaremos el eje Y. Primero, ¿no? Eje Y. Una fórmula donde analicemos la rapidez inicial, la rapidez final, la gravedad y analicemos también el tiempo. ¿Cuál podría ser ese? Creo que es la segunda, ¿no? La rapidez final es igual a la rapidez inicial más menos gravedad por tiempo. La final es 20. No, disculpa, ten cuidado.
La final en el eje Y es 10 raíz de 3. La inicial es 0, más porque está cayendo, 10 multiplicado por el tiempo. Y aquí notaremos que el tiempo que me están pidiendo para la primera pregunta sería raíz de 3, obviamente segundos. Entonces, ahí va mi primera pregunta y mi primera respuesta. ¿Está? Raíz de 3. Y con eso creo que ya sabríamos cuál sería mi clave, ¿no? Pero vamos a corroborar esto resolviendo la segunda parte. La segunda pregunta es, ¿con qué rapidez llega al suelo? Ya está. Cuando llega al suelo, dime, ocurre lo siguiente. Cuando llega al suelo, por aquí imaginemos, el cuerpo nuevamente tendrá dos velocidades, ¿no? La horizontal y la vertical. La horizontal, ¿cuánto sería? 10. La vertical es lo que debo calcular. Porque si yo conozco la vertical, dime, ¿podremos conocer la total, sí o no? Claro. Pero me falta la vertical, pues. Entonces, nuevamente en el eje Y. En el eje Y. ¿Listo? Necesito calcular la rapidez final. ¿Tengo la rapidez inicial? Sí. ¿Tengo el tiempo en todo este tramo? En todo. No tengo todo. Entonces, el factor tiempo como que no necesito, no me ayuda aquí porque no lo tengo. Pero tengo la altura. Entonces, una formulita donde esté relacionada la rapidez inicial, final y la altura, creo que sería esta de acá. Rapidez final al cuadrado es igual a rapidez inicial al cuadrado, obviamente en el eje Y, más o menos 2 veces la gravedad por la altura, ¿sí o no? La final es lo que yo quiero. La inicial es 0 al cuadrado, 0. Más o menos, está cayendo profesor, más. 2 veces la gravedad, 2 por 10. Por la altura. ¿Y cuánto es la altura? La altura es 20. La altura es 20. Por lo tanto, la rapidez final en el eje Y, ¿cuánto sería por aquí? A ver, sería 2 por 10, 20. Y 20 por 20, 400, ¿cierto? 400. No te olvides que es rapidez en el eje Y al cuadrado. Eso significa que la rapidez en el eje Y o la rapidez con la que llega al suelo sería 20 metros por segundo. ¿Sí o no? 20 metros por segundo. Pero esa es la rapidez en el eje Y. Ten cuidado. Yo no quiero la rapidez en el eje Y, quiero la rapidez total. Y esta rapidez total, ¿cómo se calcula? Como la raíz de la rapidez en el eje X al cuadrado más la rapidez en el eje Y al cuadrado. A ver, profesor. La rapidez en el eje X sería 10, 10 al cuadrado. La rapidez en el eje Y es 20, 20 al cuadrado. ¿Y esto cuánto me sale? Raíz de 500, ¿cierto? Raíz de 500. Pero también sabemos que raíz de 500 viene a ser 10 raíz de 5. ¿En qué unidades? Metros sobre segundos. Por lo tanto, mi problema número 2, ¿qué clave tienes? La clave sería la D. Continuando con los problemas de la semana número 4. Recuerda que en esta semana estamos viendo movimientos parabólicos y movimientos circulares. Problema número 3. Dice lo siguiente. Un avión en la posición P tiene una rapidez de 125 metros por segundo y un ángulo de elevación de 37 grados respecto al horizontal. El avión deja caer un proyectil cuando se encuentra a una altura de 500 metros respecto a la Tierra, como se muestra en la figura. Pregunta, ¿cuál es su alcance horizontal? D. Desprecia la resistencia del aire. Ya, muy bien. Me están preguntando cuánto es el alcance horizontal. Listo, creo que no está complicado por ahí. Pero por ahí me complican con esa consideración, ¿no? Considere que raíz de 41 es igual a 6,4, mira. A ver, ¿cómo sería esto? Partimos de lo siguiente. La rapidez es 125. Debo descomponer. ¿Sí o no? Una manera también rápida de descomponer es aplicando proporciones. Tú sabes que acá se va a formar un triángulo rectángulo de 37,53, donde la hipotenusa representa un 5K, este cateto representará un 4K y esto representará un 3K. ¿Sí o no? Claro que sí. Profesor, si es así, entonces usted me está diciendo que 5K es igual a 125. Sí, por lo tanto, K, ¿cuánto sería? 25.
Y si K vale 25, 4K, ¿cuánto sería? Sería 100. Y 3K, ¿cuánto sería? Sería 75. ¿Cierto? Entonces ya tenemos las componentes horizontal y vertical. ¿Ya está? Ahora sigamos analizando. Para calcular este alcance horizontal, necesito analizar la rapidez horizontal con el factor tiempo, ¿sí o no? Con este tiempo. Pero el tiempo no lo tengo. Así que mira lo que voy a hacer. Para darte cuenta qué es lo que estamos haciendo, analizaremos también el eje X por acá y el eje Y. ¿Te parece? Si fuera el eje X, recuerda que la distancia es igual a rapidez en el eje X por el tiempo. Distancia es lo que yo quiero, pero la rapidez es 100. Por el tiempo, no sé, me falta el tiempo, me falta el tiempo. Pero en el eje Y yo tengo una altura, ¿cierto? Tengo una altura. Pero aquí hay un problemita. El proyectil sube y luego desciende. Entonces la altura está debajo de su nivel de referencia, debajo del nivel de lanzamiento. Ya, como que por ahí me voy a complicar la vida. Primero colocamos la fórmula y luego analicemos. La altura es igual a rapidez inicial por el tiempo más menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Tengo esos factores. ¿Está? Ahora dime, la altura que ha descendido, ¿cuánto es? La altura está por acá y es 500. ¿Y por qué digo que ha descendido? Porque el cuerpo trató de ir hacia arriba, pero al final llegó a descender 500 metros. ¿Eso qué significa? Que acá debo poner menos 500. Porque en vez de subir, ha descendido, menos 500. Tu rapidez inicial de lanzamiento, 75. Por el tiempo T, no sé, más o menos. Bueno, lánzate hacia arriba, menos. Un medio de la gravedad, 5. Por el tiempo al cuadrado. Creo que ya te estás dando cuenta qué es lo que voy a aplicar, ¿cierto? Voy a hacer una cuadrática. Pero antes de hacer eso, vas a simplificar, mira. ¿Para qué? Para que sea más sencillo, pues. Entre 5 menos 100. Entre 5. Entre 5, ¿cuánto sería, chicos? Sería 15, ¿no? Sería 15. Entre 5, 1. T cuadrado. Ordenando bonito por aquí. T cuadrado menos 15T menos 100. Es igual a 0. Te voy a ayudar. Por aquí es T y T. Ahora tú dime. 100. Dos factores que multiplicados me den menos 100. Y de tal manera que al aplicar aspa me den 15. ¿Quiénes podrían ser? Podría ser 10 por 10, ¿no? Pueden ser 20 por 5. Claro que sí. 25. Donde uno debe ser negativo. Vamos a ponerle el 20. Si aplico aspa, por aquí sería menos 20T. Por aquí sería 5T. Al operar sumar sería menos 15T. Válido, profesor. Entonces, con esto concluimos que T debe ser igual a 20. Y T debe ser igual a menos 5. Obviamente segundos y segundos. Estamos en física. Tiempos negativos para nosotros no sirven. Nuestro tiempo debe ser 20 segundos. ¿Ahí termina mi problema? No, todavía no termina. Mira lo que debo hacer. La distancia por acá es igual a rapidez, que es 100, por el tiempo, que vale 20. ¿Cuánto es la distancia? 2000 metros. ¿Pero 2000 metros no es igual a 2 kilómetros? Claro, profesor, es igual a 2 kilómetros. Por lo tanto, mi respuesta para la pregunta número 3 sería la clave A, avión. Ya estamos en la pregunta número 4. Nos toca una pregunta más de movimiento parabólico. Vamos a resolverla. Dice lo siguiente. Un basquetbolista lanza una pelota con un ángulo de elevación de 45 grados desde una altura de 2 metros hacia una canasta situada a una distancia horizontal de 4 metros, tal como se muestra en la figura. Si la altura del aro es de 3 metros, pregunta, ¿con qué rapidez debe lanzar la pelota para que ingrese a la canasta por el centro del aro? Para que ingrese realmente, ¿no? Considere que raíz de 10 tercios es igual a 1,8. Ya está. A ver, al parecer, la pregunta es muy, pero muy parecida a la pregunta anterior. Muy parecida. A ver.
Yo no sé la rapidez, b sub 0 está bien. ¿Qué debo hacer con ese b sub 0? Descomponer. Sería b sub 0 por el coseno de teta. Y por aquí b sub 0 por el seno de teta. Ahí está. Pero nosotros sabemos que el ángulo es 45 grados. Y si el ángulo es 45 grados, dime, seno y coseno son conocidos, ¿no? Sí. Seno de 45 sería raíz de 2 sobre 2. Y coseno de 45, raíz de 2 sobre 2. Sale lo mismo. Entonces sería b sub 0 raíz de 2 sobre 2. B sub 0 raíz de 2 sobre 2. ¿Listo? Ya tengo los dos valores. Ahora, esta altura, ¿cuánto vale? La altura mayor, 3. Esta altura menor vale 2. Y esta distancia vale 4. 2, 3, 4. Ya está. No se diga más. Analicemos los dos ejes. Eje X. Eje Y. No te compliques la vida. En el eje X, ¿qué se cumple? Que la distancia es igual a la rapidez en el eje X por el tiempo. Esa distancia, ¿cuánto es? 4. La rapidez en el eje X, ¿cuánto es? B sub 0 raíz de 2 sobre 2. Por tiempo, ¿tú sabes cuánto es? No, profesor, lo dejo por ahí. Ahora en el eje Y, la altura h es igual a rapidez inicial en el eje Y por el tiempo, más, ¿qué más? Más menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. A ver, la altura. La altura. ¿Cuánto es la altura que ha avanzado, que se ha trasladado? Creo que lo puedes obtener de aquí, ¿no? Si esto es 2 y esto es 3, la altura que ha subido sería 1 metro nada más, ¿no? Este tramito, 1 metro. Ahí está, solamente ese tramo sería 1 metro. Rapidez inicial en el eje Y, date cuenta que es b sub 0 raíz de 2 sobre 2. Por el tiempo, ahí está, por el tiempo. Más menos, lanzo hacia arriba, menos. 1 medio de la gravedad, 5. Por tiempo al cuadrado. Mira lo que voy a hacer aquí. Todo este término, dime, ¿no se parece a todo este término? Así que lo voy a reemplazar. Y nos quedaría algo así, ¿no? 1 es igual a 4 menos 5 por t cuadrado. Ya está. Entonces me quedaría que 5t cuadrado es igual a 3. T al cuadrado es igual a 3 quintos. T sería raíz de 3 quintos. ¿Está? ¿Ahí termina mi problema? No, todavía no, porque a mí no me piden tiempo, me están pidiendo rapidez inicial. Pero dime, ¿toda esta información lo puedo reemplazar a la otra fórmula, a la otra relación que me salió en el eje X? Claro, profe. Me quedaría 4 igual a rapidez inicial por raíz de 2 entre 2. Por el tiempo, que es raíz de 3 entre raíz de 5. ¿Sí o no? Sí, profesor. Eso es lo que me quedaría. Por lo tanto, tu rapidez inicial, ¿cuánto sería? Si tú despejas, sería 8 raíz de 5 sobre raíz de 6. ¿Cierto? Ya está. Aquí comienza a jugar un poco con lo que me piden, ¿no? Acá comienza a jugar un poco con lo que me piden. ¿Listo? Vamos a jugar algo así, mira. Vamos a darle formita. 8 raíz de 5. Yo quiero formar un raíz de 10 sobre 3. Abajo ya hay un raíz de 2, ¿cierto? Así que voy a racionalizar un poquito más. Voy a multiplicar por raíz de 2 arriba y abajo. Entonces sería 8 raíz de 5 por raíz de 2. Y abajo también, raíz de 6 por raíz de 2. ¿Listo? Y mira lo que me va a quedar. Arriba me quedaría 8 raíz de 10. Y abajo me quedaría raíz de 6 por raíz de 2 sería 2 raíz de 3. Profesor, ¿y por qué me sale eso? Porque recuerda que raíz de 6 es raíz de 2 por raíz de 3. Y raíz de 2 por raíz de 2 es 2, pues, ¿no? ¿Listo? Entonces, al final, ¿cuánto me está quedando? 4 raíz de 10 tercios. Ya está, trabajamos por aquí entonces. La rapidez inicial de lanzamiento es 4 por 10 tercios en raíz. Pero raíz de 10 tercios no es 1,8 aproximadamente. Por lo tanto, la rapidez inicial, ¿cuánto será? La rapidez inicial sería simplemente 7,2.
metros por segundo. Y con eso tenemos nuestra respuesta número 4 y sería la clave C, casita. Continuando con los problemas de esta semana número 4, ahora resolveremos el problema número 5 que corresponde al tema de movimiento circular. Mira, y en esta oportunidad me dan un reloj, algo tan sencillo como eso. Entonces no debe ser muy tedioso, ¿no? O tal vez sí. Vamos a analizarlo. Dice lo siguiente: las manecillas de un reloj marcan las 9 horas, 9 en punto, como se muestra en la figura. Determine a qué hora aproximadamente, antes de las 10 horas, se superpondrán el horario y el minutero. A ver, el horario y el minutero. Obviamente el horario debe ser el de acá y el minutero el de aquí, ¿cierto? Listo. Esto es el horario y este es el minutero, ¿cierto? Ya está. Pero se deben superponer. Eso significa que deben estar en el mismo lugar. Pero como es antes de las 10, debe ser por aquí, ¿no? Debe ser por aquí. Ahí está. Entonces, para que ocurra eso, se supone que el horario debe avanzar un ángulo. Debe avanzar este angulito de acá. Y el minutero debe avanzar todo esto. ¿Cierto? Ya está. Es lo que debe avanzar. Listo. ¿Está? Entonces, por ahí como que ya me voy dando una idea, pues, ¿no? Como que el ángulo recorrido, barrido, deben formar toda esta igualdad. ¿Cierto? Ahora, como cada manecilla tiene su movimiento respectivo, un movimiento diferente, son movimientos circulares pero diferentes. ¿Cómo podría encontrar yo esa velocidad de movimiento? Una manera es aplicando lo siguiente. Tú debes recordar que la rapidez angular es igual a 2pi sobre el periodo. ¿Y qué cosa es el periodo? Es el tiempo que demora en dar una oscilación, es decir, una vuelta. Aplicando esto, yo puedo llegar a la conclusión que la velocidad angular del horario y la velocidad angular del minutero ya son calculables. Del horario sería 2pi entre el periodo. La pregunta es, ¿el periodo cuánto será para el horario? ¿Cuánto se demora el horario en dar toda una vuelta al reloj? A ver, la manecilla del horario, ¿cuánto se demora en comenzar desde 0, desde las 12 en punto, y regresar hacia las 12 en punto? ¿Cuánto tiempo se estará demorando? ¿No crees que se está demorando 12 horas? Claro, se demora 12 horas. ¿Sí o no? Por lo tanto, yo puedo decir que la velocidad angular del horario es igual a pi sextos radianes sobre horas. ¿Sí o no? Lo mismo para el minutero. Sería 2pi sobre el periodo. Pero ¿cuánto es el periodo para el minutero? ¿Cuánto tiempo se demora en dar toda una vuelta? Desde las 12 hasta las 12. El minutero, ¿ah? Se demora 60 minutos, es decir, una hora. Entonces la velocidad angular del minutero es 2pi radianes por hora. ¿Listo? Entonces con eso ya tenemos las velocidades angulares, las rapideces angulares. Y con eso yo ya puedo determinar el ángulo barrido para el minutero y para el horario. ¿Cómo calculas el ángulo barrido? Bueno, el ángulo barrido es igual a velocidad angular. ¿Por quién? Por el tiempo, ¿sí o no? Velocidad angular por el tiempo. ¿Está? Entonces yo diré lo siguiente. El tiempo que ha transcurrido no sé cuánto es, pero estoy seguro que para ambos el tiempo transcurrido es el mismo, es un tiempo t. De tal manera que el tiempo transcurrido, el ángulo transcurrido para el horario debe ser igual a velocidad angular, que es pi sextos, por t. ¿Listo? Gráficamente, ¿cuánto habrá sido? No lo sé todavía. No lo sé. Lo mismo se cumplirá para el minutero. Para el minutero debería ser 2pi por tiempo. ¿Está? Pero para el minutero notamos que todo el ángulo que ha barrido, que es todo esto, es 270 grados más un cachito más. ¿Está? Mira, gráficamente es esto.
Lo de aquí es el ángulo barrido por el minutero. Y lo de aquí es el ángulo barrido por el horario. Y toda esta parte, solamente hasta aquí, sería 270 grados. Pero dime, 270 grados no es 3 pi medios. 3 pi medios, ¿cierto? Porque pi medios es 90 grados. Y acá tengo 3 veces 90 grados. Ah, entonces, profesor, usted me está diciendo que 2 pi por tiempo, que es el ángulo barrido por el minutero, debe ser 3 pi medios más el ángulo que ha barrido el minutero, el horario. Sí, eso es lo que debe ocurrir. Ah, entonces creo que llego a una conclusión, que 2 pi por t es igual a 3 pi medios más pi sextos por t, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces, ¿qué cosa puedo hacer por aquí? Pi, pi, pi se van a ir. Y por aquí operamos. 2t es igual a 3 medios más t sextos. Para hacerla más fácil, más sencillo, todo multiplicamos por 6. Si todo multiplicamos por 6 sería 12t igual a 9 más t. Por lo tanto, t pasa a restar, sería 11t. Y este es igual a 9. ¿Cuánto sería el tiempo transcurrido? 9 sobre 11. ¿Cierto? Entonces, ya tendríamos el tiempo transcurrido. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido aquí? 9 sobre 11 horas. 9 sobre 11 horas. ¿Y eso cuánto sería? Bueno, sería, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Yo ya sé que son las 9 horas con algo. Entonces, lo que ha transcurrido son los minutos. Aquí los 9 sobre 11 horas representan los minutos transcurridos. Así que voy a pasar esto a minutos. Y para pasar a minutos, ¿qué cosa debo hacer yo? Multiplicar por 60, ¿cierto? Entonces sería t igual a 9 por 60 entre 11. Y esto ya estaría en minutos, ¿cierto? Ya estaría en minutos. Pero ¿esto cuánto será? Pues 9 por 60 entre 11. ¿Cuánto será en minutos? ¿Cuántos minutos será esto? Entonces para eso operamos un poquito. 9 por 60 sería 540 sobre 11 minutos. Por aquí hacemos una operación, 540 entre 11. Creo que sale 4. Tendría 44 y te sobra 10. Sobre un, baja el cerito y ahora colocarías 9. Y sería 99. Y sobra 1, ¿cierto? Por lo tanto, yo puedo decir que es 49 minutos y te sobra un décimo de minuto. ¿Sí o no? Te sobra un décimo de minuto. ¿Listo? Un onceavo de minuto, disculpa. Un onceavo de minuto. Por lo tanto, me quedaría esto. T es igual a 49 minutos más 1 sobre 11 minutos. Y para poder dar una respuesta final, esto lo multiplicaríamos por 60. ¿Y para qué lo multiplico por 60? Para que este término me quede en segundos. ¿Listo? En segundos. Entonces, en segundos, ¿cuánto sería esto? 60 entre 11 sería 5, 55. Sobra 5, 0. Sería por aquí 4, ¿cierto? Ya está. Por lo tanto, creo que aproximadamente ya sabemos cuánto sale, ¿cierto? Va a salir por aquí 5,4 y algo más. Entonces, creo que ya tengo respuesta, porque el problema me pide aproximadamente, ¿no? La hora aproximada. Entonces, yo puedo decir que aproximadamente ha avanzado 49 minutos, ¿con cuánto más? Con 6 segundos, aproximadamente, porque ha avanzado 5,4 segundos. Así que puedo decir que es aproximadamente avanzado 6 segundos más. Entonces, ¿cuál sería mi clave? Mi clave sería la clave B. Son las 9 horas con 49 minutos y 6 segunditos más. Llegamos al problema número 6. Una pregunta más de movimiento circular. Ahora parece una carretera, ¿no? Un óvalo.
Dice lo siguiente, un automóvil se desplaza en una pista circular de radio R, donde vale 20 metros, como se muestra en la figura. Las posiciones A, B, C y D son equidistantes, pues están a la misma distancia. Y el automóvil tarda 2 segundos en recorrer dos posiciones consecutivas. Es decir, en ir de A hasta B, 2 segundos. De B hasta C, 2 segundos. De C hasta D, 2 segundos. Y de D hasta A, otros 2 segundos. Si la posición E equidista de las posiciones D y A, entonces tener punto central entre esos dos, determine la longitud de recorrido entre A y B, entre A y E. Como dicen la longitud recorrida entre A y E, debe ser toda esta longitud, ¿eh? Todo esto. Esto es lo que ha recorrido, pues, ¿no? No ha recorrido esta parte, ¿eh? Ten cuidado, ¿no? Esa parte no. ¿Listo? Esa partecita no, sino lo que hemos marcado con morado. Ahora, ¿cómo calculas la longitud de todo ese segmento? Profesor, en el movimiento circular no hemos aprendido a calcular longitudes de un arco. Eso tú ya lo debes saber o lo debes conocer del curso de trigonometría, donde ya has aprendido a calcular longitud de un arco circular. A ver, para hacerte recordar un poquitito. Si este es el arco circular, el sector circular, y este es un ángulo θ, que está en radianes obviamente, y este es el radio R, ¿cómo se calcula L? L es igual al ángulo barrido en radianes multiplicado por el radio. Profesor, ¿y yo podría encontrar el ángulo? Claro. ¿Ya tengo el radio? También. Entonces creo que la respuesta está por ahí, ¿no? Ahí estamos ya encaminados. Me faltaría solamente el ángulo. Y creo que queda claro si es que yo hago esto, mira. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque este tramo es 90. Este tramo es 90. Este también tramo vale 90. ¿Hasta ahí cuánto vamos? 270. Profesor, pero me dicen hasta aquí, hasta E. Pero como E es equidistante a D y a A, entonces este segmento en E divide en partes iguales. Por lo tanto, aquí es 45 pi medios y por aquí también es pi medios. Ya está. Pero todo lo mencionado hace un momento era 270. Tú sabes que 270 es 3 pi medios. Y como acá tengo pi medios, dime, ¿cuánto tengo hasta ahí entonces? 3 pi medios. Ah, no, ten cuidado, no confundamos. No nos vayamos a confundir. Aquí yo cometí un error, pero tú no lo vas a hacer nuevamente, pues no. Como ese punto equidista, entonces no sería pi medio, sería pi cuartos, porque pi cuartos es igual a 45, ¿no? Ya, lo corregimos, ya está. Entonces, ahora sí, ¿ya puedo determinar el ángulo barrido por este automóvil? ¿Sí o no? Claro que sí, profesor. El ángulo barrido sería igual a 3 pi medios más pi cuartos. ¿Eso cuánto sería? A ver, sería 7 pi cuartos. Entonces ya tengo el ángulo barrido. ¿Puedo calcular la longitud barrida? Claro que sí. Sería el ángulo que sería 7 pi cuartos por el radio, que es 20. ¿Y eso cuánto sería? A ver, 20 entre 4. 20 entre 4 sería 5. Y 5 por 7 sería 35 pi. ¿Está? Pero el problema te dice que consideres algo. Esta consideración es general para todo el problema. Al parecer está en la misma línea, pero debe ser para todo el problema. ¿Listo? Entonces la longitud sería 35 por pi. Pero pi te dice que consideres igual a 3. Por lo tanto la longitud sería 105 metros. Y con eso ya tengo la primera respuesta. Pues, ¿no? 105 metros. Ahora vamos a la segunda pregunta. La rapidez lineal del automóvil. Rapidez lineal. Profesor, ¿y cómo calculo la rapidez lineal? Bueno, tú debes saber que la rapidez lineal es igual a rapidez angular por el radio de giro. ¿Sí o no? Si encuentro la rapidez angular, ya conozco la rapidez lineal. Ahora, la rapidez angular, una manera de calcularla es como 2pi sobre el periodo. Profesor, ¿y qué cosa era el periodo? Es el tiempo que demora en dar una vuelta. Es el tiempo que demora en dar una oscilación. ¿Y lo conozco? Sí lo conoces. ¿Y por qué digo que lo conozco? Porque el problema al inicio te dice que tarda 2 segundos
en ir de tramo a tramo. Es decir, en este tramo 2 segundos, en este tramo 2 segundos, en este tramo 2 segundos y en este tramo 2 segundos. En total, ¿cuántos segundos ha transcurrido? Sería 8 segundos. Por el radio que vale 20. 20 por aquí. Así que operando, ¿cuánto me quedaría esto? Ya tú ya puedes simplificar, ¿no? Mitad 1, mitad 4, cuarta 1, cuarta 5. Y como pi vale 3, o vamos a considerar 3, sería 3 por 5. ¿Cuánto sería la rapidez? 15 metros por segundo. ¿Listo? Quedó claro el problema número 6. ¿La clave cuál sería? La clave sería la A. Estamos ahora en un problema número 7, un problema que al parecer es un problema lineal, pero dentro de la solución también se tocará la parte circular. ¿Listo? Así que atentos, chicos. Pregunta número 7 dice lo siguiente. Un automóvil que tiene sus ruedas de radio 0,4 metros se desplaza en una pista recta con una rapidez de 20 metros por segundo. Como se muestra en la figura, en el instante en que la luz del semáforo cambia a rojo, el automóvil se encuentra a una distancia de 102 metros del semáforo y el conductor aplica los frenos. Obviamente para detenerse, ¿no? Porque está en rojo, ¿no? Debe respetar las luces. Si las llantas desaceleran uniformemente a razón de 5 radianes por segundo al cuadrado, la aceleración, ¿en qué posición respecto al semáforo se detiene el automóvil? A ver, es posible que al desacelerar, tal vez te pases un poquito el semáforo, ¿no? No sé si has visto alguna vez un auto que ha ocurrido así, ¿no? Desacelera, pero uy, se detiene justo cuando pasa el semáforo, justo en las líneas cebra, ¿no? Como se ve a veces, ¿no? O tal vez, ¿no? Se detiene antes de cruzar esa línea. Entonces vamos a averiguar. Entonces, la información más importante es la siguiente. El auto tiene las llantas tienen una rapidez de 20. Pero las llantas giran, pues. Entonces, si tiene una rapidez de 20, esa es su rapidez lineal. Pero yo puedo conocer la rapidez angular también. Claro, profesor. Hace un momento vimos en un problema donde la rapidez tangencial está relacionada con la rapidez angular y el radio. Esta rapidez tangencial es 20. La rapidez angular no sé. Pero el radio es 0,4. De tal manera que me quedaría que la rapidez angular sería ¿cuánto, chicos? ¿Cuánto sería nuestra rapidez angular? Sería 50, ¿cierto? Sería 50. Obviamente radianes por segundo. ¿Listo? Ya está. Profesor, pero esta rapidez angular es una rapidez inicial. ¿Y por qué sería rapidez inicial? Porque ahora te dicen que va a desacelerar. Es decir, que al inicio tenía 50, pero empieza a desacelerar en función de 5 radianes por segundo al cuadrado. Hasta detenerse. A ver. Eso significa que la rapidez final es igual a rapidez angular inicial más menos aceleración angular por el tiempo. Esta final debe ser 0 porque el auto se detiene, la llanta se detiene. La angular inicial sería 50. Pondría menos porque es desacelerado. Alfa sería 5 por el tiempo que no sé. De aquí llego a la conclusión que el tiempo transcurrido, ¿cuánto es? 10 segundos. Eso significa que el tiempo que ha transcurrido para el auto es de 10 segundos. Dime, y después de 10 segundos, ¿cuánto será la distancia que habrá recorrido? A ver, para el auto. Para el auto, la distancia recorrida para el auto es igual a rapidez del auto, obviamente 20, ¿no? Por el tiempo, que es 10. ¿Listo? Por lo tanto, ¿cuánto sería la distancia recorrida? Sería 200 metros. ¿Sí o no? De esa manera nos quedaría, ¿o no? A ver, sí, al parecer sí, ¿no? Creo que tengo toda la información, ¿no? ¿Listo? La rapidez del auto es de 20. El tiempo es de 10. ¿Hay algún problema en esto? ¿Cuál quieres que sea el problema? ¿Cuál quieres que sea el problema? Yo te pregunto, si las llantas empiezan a desacelerar con aceleración angular, dime, ¿el auto
también empieza a desacelerar, ¿cierto? ¿Sí o no? Por lo tanto, la distancia recorrida, ¿tú crees que sea con esta formulita? Porque si yo aplico esta fórmula, estoy asegurando que el movimiento es un MRU. Y dime, analicemos, ¿este movimiento es MRU? ¿Es un movimiento desacelerado? Claro, pues, es un movimiento desacelerado. Debe haber una aceleración por ahí. ¿Y tú conoces la aceleración? No, profesor. Entonces, ¿tú podrías asumir que es un MRU? No, debe ser un MRV. Y para un MRV debo conocer la aceleración. Profe, entonces, ¿qué cosa debo hacer aquí? Bueno, debo encontrar la distancia que ha recorrido el auto, conociendo el tiempo y conociendo la rapidez inicial. Obviamente la rapidez final debe ser 0, ¿no? Entonces, como que con esos valores vamos a trabajar. A ver, entonces, yo la distancia recorrida para el auto lo puedo calcular de esta manera. Rapidez inicial más rapidez final sobre 2 multiplicado por el tiempo. Esta relación es poco usada, pero es muy válida para estos problemas. Entonces diremos, la rapidez inicial es igual a 20. La final es 0 porque se detiene, sobre 2 por el tiempo que vale 10. Dime, ¿cuánto sería la distancia recorrida? Profesor, sería 100 metros. Sería 100 metros. Ahora sí estoy en lo correcto. Puedo decir que la distancia recorrida es 100. Como todo era 102, 100 solamente es hasta acá. Entonces, ¿cuánto sería el tramo que le faltaría recorrer para llegar al semáforo? 2 metros. Por lo tanto, ¿cuál sería tu respuesta correcta y la adecuada? Sería que está a 2 metros. ¿Después del semáforo o antes del semáforo? Antes del semáforo. La clave sería la D. Pregunta número 8 y última pregunta. Dice lo siguiente. Las llantas de una bicicleta que tienen radio de 0,4 metros giran con aceleración angular constante según la gráfica que se muestra en la figura. Si la bicicleta parte del reposo en el instante t igual a 0, determine la rapidez tangencial de un punto del borde de las llantas en 1 minuto. Ya está, mira. Necesito saber la rapidez tangencial de un punto del borde. Para saber la rapidez tangencial necesito saber primero la rapidez angular final, ¿cierto? Rapidez angular. Listo, muy bien. A ver, esta gráfica es una gráfica del ángulo barrido. Y tú sabes, cuando tengo gráficas debo usar las ecuaciones vectoriales. Eso significa que el ángulo barrido es igual al ángulo inicial, la posición inicial. Posición final es igual a posición inicial, más velocidad angular inicial por el tiempo, más 1/2 de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Recordemos que según esta gráfica, la posición angular inicial es 5. La posición angular final es 10. Como que esos valores ya lo tengo, ¿no? A ver, la bicicleta parte del reposo. Eso significa que la rapidez angular inicial es 0. Ya está, como que ya tengo algunos valores. Entonces, vamos a ver qué voy a calcular aquí. La posición angular final es 10. La posición angular inicial es 5. La velocidad angular inicial es 0. Por el tiempo que estoy considerando es 10, ¿no? 10 y el final, pues no, 10. Más 1/2 de alfa, no sé. Por el tiempo que es 10. 10 al cuadrado. Por aquí voy a operar un poquito. Chao, 0 por 10 es 0. Este 5 pasa a restar al 10, sería 5. 1/2 de alfa por 10 al cuadrado, que es 100. ¿Listo? Al final, ¿cuánto me quedaría? Que alfa es igual a 1/10. Y 1/10 es igual a 0,1 radianes sobre segundos al cuadrado. Así que ya tengo la aceleración angular. ¿Pero me piden eso? No, profesor, no me piden la aceleración angular. Necesito saber la velocidad angular final. ¿Y cómo calculas la velocidad angular final? Aplicando esta relación. Mira. La velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial más aceleración angular por el tiempo. Esta final es la inicial, que es 0. La aceleración angular es 0,1. Y el tiempo, bueno, no será 10 segundos. No. Será 1 minuto. ¿Y 1 minuto cuánto es?
60 segundos. Por lo tanto, la velocidad angular final, ¿cuánto sería? Profesor, sería al parecer 6 radianes por segundo. ¿Ahí termina tu respuesta? No, todavía no termina. ¿Por qué, profesor? Porque a ti no te piden la rapidez angular, te piden la rapidez tangencial. Entonces aplico lo siguiente. Rapidez tangencial es igual a rapidez angular por el radio. Esta rapidez angular es 6, el radio es 0,4. Por lo tanto, la rapidez tangencial debe ser 2,4 metros por segundo. ¿Cierto? Y con eso hemos terminado los 8 problemas para clase. Este problema número 8 tiene la clave avión. Con eso acabamos, muchachos. Bueno, ya hemos visto los problemas que tenemos para clase. Hemos reforzado la teoría que nosotros hemos visto hace un momento. Ahora tú debes reforzar toda esta información y repasar con los 7 problemas que tienes para casa. Conmigo será hasta la próxima semana. Cuídense.